Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar del origen y el desarrollo de la psicología comunitaria, un texto de Maritza Montero. Empecemos. Orígenes de la psicología comunitaria, los inicios. Durante los años 70 y 60 del siglo XX se produce una serie de movimientos sociales que difunden ideas políticas y económicas, entre ellas la teoría de la dependencia, que van a influir sobre los modos de hacer y de pensar las ciencias sociales. En psicología, tales ideas producen un vuelco hacia una concepción de la disciplina centrada en los grupos sociales, en la sociedad y en los individuos que la integran, entendiendo al sujeto humano como un ser activo, dinámico, constructor de su realidad, así como en sus necesidades y expectativas, hacia una concepción distinta de la salud y de la enfermedad, y sobre todo del modo de aproximarse a su consideración y tratamiento por los psicólogos. Al mismo tiempo, se busca hacer una psicología cuyas respuestas se originen dentro de la disciplina. Esta tendencia responde a un movimiento de las ciencias sociales y humanas que en América Latina, a fines de los años 50, había comenzado a producir una sociología comprometida, militante, dirigida fundamentalmente a los oprimidos, a, a los menesterosos, en sociedades donde la desigualdad, en lugar de desaparecer en virtud del desarrollo, se hacía cada vez más extrema. A su vez, en el campo de la psicología, el énfasis en lo individual, aún dentro del campo psicosocial, la visión del sujeto pasivo, receptor de acciones o productor de respuestas dirigidas, predeterminadas, no generador de acción, difícilmente permitían hacer un aporte efectivo a la solución de problemas urgentes de las sociedades en las cuales se la utilizaba. El reto era afrontar los problemas sociales de una realidad muy concreta, el subdesarrollo de América Latina y sus consecuencias sobre la conducta de individuos y grupos, la dependencia de los países que integran la región y sus consecuencias psicosociales, tanto sobre las atribuciones de causalidad como sus efectos en la acción, problemas concretos vistos en su relación contextual y no como abstracciones de signo negativo, como quistes a extraer para mantener sistemas aparentemente homeostáticos. El comienzo en América Latina. En América Latina, la psicología comunitaria nace a partir de la disconformidad con una psicología social que se situaba predominantemente bajo el signo del individualismo y que se practicaba con riguroso cuidado la fragmentación, pero no daba respuesta a los problemas sociales. Puede decirse entonces que es una psicología que surge a partir del vacío provocado por el carácter eminentemente subjetivista de la psicología social psicológica y por la perspectiva eminentemente macrosocial de otras disciplinas sociales volcadas hacia la comunidad. Es también una psicología que mira muy críticamente desde sus inicios las experiencias y prácticas psicológicas y el mundo en que surge y con cuyas circunstancias debe lidiar. Ambos eran profundamente insatisfactorios. La experiencia, porque estaba atada a un paradigma que la condenaba a la distancia, a una manipulación de las circunstancias de investigación y de aplicación, no solo extractiva, sino además falsamente objetiva y neutral. De alguna manera, debido a la fragmentación y al forzamiento de la definición de los sujetos dentro de marcos predefinidos, las personas afectadas por un determinado problema quedaban mente y el problema desaparecía, para reaparecer una y otra vez con formas muy parecidas a las ya conocidas o con nuevas formas, o bien arropándose bajo el manto de un nuevo concepto o de una nueva teoría que le da un nuevo nombre y una nueva interpretación. Así, el proceso de búsqueda del conocimiento volvía a empezar, a la vez que la sensación de déjà vu se hacía cada vez más intensa. Mientras tanto, nada o muy poco parecía cambiar en esa realidad que se quería no solo estudiar, sino además transformar mediante la solución de los problemas identificados en ellas. Al mirar hacia el mundo, hacia el entorno, se agudizaba igualmente su carácter insatisfactorio, porque fueron justamente las condiciones de vida de grandes grupos de la población, sus sufrimientos, sus problemas y la necesidad urgente de intervenir en ellos,
para producir soluciones y cambios con los que generaron un tipo de presión que, surgida desde el ambiente, desde los que suele llamarse la realidad, pasó a ser internalizada y reconstruida por los psicólogos que hallábamos que la acción derivada de las formas tradicionales de aplicación de la psicología era no sólo insuficiente, sino también tardía y muchas veces inocua al limitarse al mero diagnóstico y al producir intervenciones fuera de foco. La separación entre ciencia y vida advertida por las ciencias sociales llevó a rescatar líneas de pensamiento que nunca estuvieron silenciosas, pero cuyos aportes fueron muchas veces hechos a un lado al calificárselos como no científicos o al no ajustarse a la tendencia dominante. La fenomenología, las corrientes marxianas, muchas formas cualitativas de investigar comenzaron a ser revisadas y reivindicadas, y en ese clima de insatisfacción y de búsqueda de alternativas en el cual se va a plantear la necesidad de producir una forma alternativa de hacer psicología. Paradigmas, explicaciones, teorías psicológicas vigentes aparecían como inadecuados, incompletos y parciales. Las soluciones de ellos derivadas no alcanzaban sino a tratar el malestar de unos pocos y a ignorar la dolencia de muchos. Se planteaba la necesidad de dar respuesta inmediata a problemas reales, perentorios, cuyos efectos psicológicos sobre los individuos no solo los limitan y los trastornan, sino que además lo degradan y aún peor pasan a generar elementos mantenedores de la situación problemática con una visión distinta, diagnosticar en función de una globalidad, tener conciencia de la relación total en que ella se presenta. Así, en los años 70, por fuerza de las condiciones sociales presentes en muchos de los países latinoamericanos y de la poca capacidad que mostraba la psicología para responder a los problemas urgentes que los aquejaban, comienza a desarrollarse una nueva práctica que va a exigir una redefinición tanto de los profesionales de la psicología como de su objeto de estudio e intervención. Tal situación mostraba una crisis de legitimidad y de significación para la disciplina, particularmente sentida en el campo psicosocial. Ese nuevo modo de hacer buscaba producir un modelo alternativo al modelo médico que hacía prevalecer la condición enferma, anormal, de las comunidades con las cuales trabaja. Por el contrario, la propuesta que se hacía partía de los aspectos positivos y de los recursos de esas comunidades, buscando su desarrollo y su fortalecimiento y centrando en ellos el origen de la acción. Los miembros de dichas comunidades dejaban de ser considerados como sujetos pasivos, o sea, sujetados de la actividad de los psicólogos, para ser vistos como actores sociales constructores de su realidad. El énfasis estará en la comunidad y no en el fortalecimiento de las instituciones, y esto ocurre simultáneamente en diversos países de América Latina. Si bien el primero en general el ámbito académico y una instrucción sistemática al respecto es Puerto Rico, ya que a mediados de la década del 70 contaba con un curso de maestría y con un doctorado en psicología comunitaria. En el caso puertorriqueño, su cercanía con los Estados Unidos puede haberlo determinado como pionero, ya que también fue el primero en enterarse de que la disciplina de tal nombre había sido creada 10 años antes en los Estados Unidos. Por otra parte, hay que decir que con la creación de esos cursos ayudó a la vocación de transformación social de quienes lo fundaron. En otras naciones, la práctica de la psicología comunitaria antecede a la denominación y a la generación de espacios académicos para su estudio. La psicología comunitaria en la América anglosajona. No suele haber fechas exactas del surgimiento de formas de producción de conocimientos. Sin embargo, el nacimiento de la psicología comunitaria en los Estados Unidos cuenta con el equivalente de una partida de nacimiento. En efecto, es bien conocido que en mayo del 65, en un congreso, el Conference on the Education of Psychologists for Community Mental Health, convocado por psicólogos sociales, clínicos y escolares en Swampscott, Massachusetts, se dio inicio a esta rama de la psicología. Muchos de los psicólogos participantes han relatado luego el clima de la discusión y los objetivos que allí se plantearon. Ese congreso se decidió generar un nuevo tipo de formación para los psicólogos que les permitiera ejercer su práctica, así como desempeñar un nuevo rol en la comunidad. Detrás de estas propuestas se encontraba el movimiento de salud mental comunitaria, la tendencia desinstitucionalizadora en el tratamiento de las enfermedades mentales, el movimiento sociopolítico de la guerra a la pobreza,
programas de desarrollo y planificación urbanos, la crítica y la revisión de los programas de beneficencia social. Y un poco más atrás, la defensa de los derechos civiles y antisegregacionismo. Entre los problemas allí enfocados se incluían la sobrecarga de los lugares de tratamiento de enfermos y su conversión en depósitos de seres humanos, la insatisfacción creciente con la psicoterapia como el único modo de intervención psicológica y la necesidad de considerar los aspectos ambientales. A partir de esa reunión no solo se generaron programas específicos para trabajar en la comunidad, también se abrió un campo para el estudio y la reflexión sobre la nueva práctica que ha sido sumamente fructífero, como lo muestra el surgimiento de corrientes del desarrollo teórico práctico, tales como la línea ecológico transaccional, los muchos cursos y publicaciones sobre el tema, la creación de una división especial, la división 27, en la APA, y la aparición de publicaciones especializadas como el American Journal of Community Psychology, el Journal of Community Psychology, el Journal of Prevention and Intervention in the Community, y fuera de los Estados Unidos, pero en el ámbito anglosajón, el Journal of Community and Social Psychology, y más recientemente Community, Work and Family. Hablemos ahora de las características iniciales de la psicología comunitaria desarrollada en América Latina. Como venimos viendo en este encuentro, el inicio de la psicología comunitaria se caracteriza en la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Puerto Rico, por definirse más como una práctica que como una nueva rama de la psicología. Se hacía psicología comunitaria sin saberlo, al menos durante la mayor parte de la década del 70. No obstante, la ausencia de un nombre propio, la carencia de un nicho académico y el no preocuparse de inmediato para obtener un reconocimiento social no fueron obstáculos para que desde sus inicios desarrollase ciertas características que la marcan. Algunos de esos rasgos se van a transformar con el tiempo, otros se van a acentuar y se desarrollarán aún más, y otros tantos desaparecerán para dar lugar a nuevas expresiones. Los aspectos que marcaron la psicología comunitaria en sus inicios son, primero, la búsqueda de teorías, métodos y prácticas que permitiesen hacer una psicología que contribuyese no solo a estudiar, sino principalmente a aportar soluciones a los problemas urgentes que afectaban a las sociedades latinoamericanas. En este sentido se plantea como una de las posibles respuestas a la crisis de la psicología social. Segundo, de lo anterior deriva otro rasgo característico, que es la redefinición de la psicología social, a la vez que se va más allá del objeto de la rama de esa psicología. Tercero, la carencia de una definición. Las primeras definiciones producidas en América Latina aparecen en los años 80. Cuarto, y debido a la ausencia de definición y a su orientación marcadamente psicosocial, también careció de un lugar académico y profesional propio hasta bien entrada la década del 80. Ese nexo psicosocial va a ser marca predominante, lo cual además refleja en el hecho de que muchas explicaciones teóricas provienen de la psicología social y muchos recursos metodológicos han sido tomados de ellas, como son las ciencias sociales, la sociología y la antropología. Quinto, tiene una orientación hacia la transformación social. El norte de esta rama de la psicología es el cambio social, muchas veces definidos en función de la noción del desarrollo ad hoc, en el sentido de quitarle su carácter de avance hacia la prosperidad económica para ubicarlo dentro de parámetros que para una comunidad significan mejor calidad de vida, mayor satisfacción vital, más posibilidades de expresión y control sobre circunstancias de su vida. Sexto, la certeza del carácter histórico de la psicología como ciencia, de la comunidad como grupo social y del sujeto humano. Esto es comprender que surgen y son parte de un espacio, de un tiempo y se le dan relaciones construidas cada día, colectivamente en procesos dialécticos de mutua influencia. Séptimo, la búsqueda de modelos teóricos y metodológicos que ayudasen a entender y a explicar los fenómenos con los cuales se trabajaban. Y esto hizo que sus inicios apelasen a muy diversas mentes, bien porque algunas suministraban descripciones conductuales certeras y el modo de producirlas, bien porque otras aportaban categorías de análisis y explicaciones socioeconómicas o políticas de largo alcance. Esta característica le aportó además una amplia perspectiva multidisciplinaria, ya que antes las pocas respuestas y el corto alcance de las mismas que presentaba la psicología
se acudió a campos tan variados como la educación popular, la filosofía, la sociología y la antropología. 8. La concepción, desde el inicio muy clara, del llamado sujeto de investigación es una persona no sujeta a la voluntad y a los designios de quien investiga. Es alguien dinámico, activo, que construye su realidad. Un actor social cuya voz forma parte de una polifonía de la vida social y que al ser parte de la acción y de la investigación que se realizan en su comunidad, tiene derechos y tiene deberes que lo relacionan con ambas tareas. 9. La necesidad de redefinir el rol de los profesionales de la psicología social, que debido a todo lo anterior no podía sostener una práctica marcada por una separación o distancia antiséptica, ni por una autodefinición basada en experticia a la cual evidentemente le faltaba conocimiento a la comunidad producida desde ella. O sea, resumiendo, la psicología comunitaria nace de una práctica transformadora enfrentada en situación que apela a una pluralidad de fuentes teóricas para intentar luego, a partir de la revisión crítica de las mentes y la profundización en algunas, descartando otras y también innovando, elaborar modelos teóricos propios que respondan a las realidades con las que se trabaja, responsables a su vez del surgimiento de esta psicología. Asimismo, busca generar una metodología basada en la acción y la participación que sea respuesta alternativa a los modos convencionales de estudiar estos grupos sociales específicos que son las comunidades. Se le planteó entonces como una psicología de la acción para la transformación, en la cual investigadores y sujetos están del mismo lado en la relación de estudio, pues ambos forman parte de la misma situación. Fases del desarrollo de la psicología comunitaria. Como vemos, a partir de la década del 70 se comenzó a construir una forma de hacer psicología, primero con cierta cautela en la medida en que era necesario aceptar que se hacía algo diferente y que además había que bautizarlo y delimitarlo. Al mismo tiempo empezaron a romperse ciertas fronteras, a crearse nuevos métodos y técnicas partiendo de las formas menos tradicionales de actuar e investigar, de explicar. Esto iba unido a la conciencia de que los conceptos de los que nos servíamos muchas veces eran insuficientes e inadecuados, y sobre todo a la aceptación de que estábamos ante situaciones novedosas sobre las cuales aún no teníamos nociones claras. Pero luego, en la medida en que se avanzaba en la tarea de construcción de un conocimiento a partir de experiencias vividas y de la reflexión sobre ellas, la práctica genera un saber y el saber produce nuevas prácticas a un ritmo que va acelerando en función de su propio crecimiento. Así, ya a comienzos de los años 80 el método aparece dibujado con bastante claridad y a mediados de la década de los 80 hace su entrada a la teoría a través de la generación de conceptos, de explicaciones e interpretaciones, y 10 años después nos encontramos inmersos en la problemática epistemológica, con la presencia de un modelo poco relacionado con el paradigma dominante en el momento en que toda la historia comienza a gestarse. Un modelo construido por las psicólogas que desde hace casi 30 años han venido trabajando ardua e impacientemente en 6 frentes. Tenemos el práctico teórico, que se ocupa de construir un cuerpo de conocimientos íntimamente relacionados, cuyo contenido conforma el producto de una praxis que se genera en base a la acción, a los modos de hacer, a explicaciones e interpretaciones sobre los mismos. Un eje ontológico que define la naturaleza del sujeto cognoscente, un eje epistemológico que busca definir el carácter del conocimiento producido y el tipo de relación de producción de ese conocimiento, metodológico que hace aportes referentes al método a aplicar para producir conocimiento, al ético que se dirige a redefinir y definir la naturaleza de la relación entre investigadores y mentores y las personas que forman esas comunidades, aquellas que en la investigación tradicional son llamadas sujetos, en tanto son objetos de conocimiento y acción, y cuyo carácter activo en la producción del conocimiento es el aspecto fundamental para este modelo. El otro eje y el último es el político, que tiene que ver con dar lugar a la expresión de diferentes voces dentro del quehacer, y el conocer e incluye aspectos tales como la autoría, la propiedad del conocimiento producido. Se ha señalado que la psicología comunitaria se desarrolla casi simultáneamente, 10 años de diferencia separan las manifestaciones visibles en América Latina de la fecha fundacional de los Estados Unidos, y de manera paralela en el continente americano, pero considerar que ese desarrollo puede ser explicado desde un modelo o una interpretación
únicos de los hechos sería una gran simplificación y obviamente una reducción del propio fenómeno. Por esa razón hay fases o etapas que se dan en distintas regiones, que ahora vamos a leerlas. Fases en América Latina. 1. Generación de una nueva práctica psicosocial orientada hacia la solución de problemas sociales y a la transformación social con una participación de personas involucradas. O sea, hay nuevos actores sociales y nuevo rol para los psicólogos. Segundo, una fase de definición de una nueva subdisciplina, que es la psicología social comunitaria o la psicología comunitaria, donde se define el campo, el objeto y los valores que van a orientarla y se busca generar nuevas prácticas, o sea, desarrollo de métodos participativos y construcción de su propia práctica. La tercera fase que se da en América Latina es la fase de inicio de la generación de teoría y la reflexión sobre ella. La cuarta es la fase de reflexión sobre esa estructura paradigmática de la subdisciplina, o sea, vemos los aspectos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos. Y por último tenemos la fase de ampliación del campo, que se incorpora y se desarrollan aspectos ligados a la propia salud, a las organizaciones, a la educación, al ambiente, a la clínica. Tiene que ver con el desarrollo de las subramas de la psicología comunitaria, la psicología de la liberación y con una corriente más crítica. Por otro lado, en Estados Unidos, la primera fase es la creación de la nueva práctica psicológica que responde a ciertos exigencias o a ciertos requerimientos para su legitimidad social y la transformación de las instituciones, que va a suponer primero que nada un rechazo a ese modelo médico. La segunda etapa tiene que ver con la estructuración del nuevo campo disciplinario a partir de su definición, la delimitación del área, la fijación de valores y la generación de esa nueva práctica, y luego de todo eso trabajado se hace una divulgación de la misma. Tercero, la tercera etapa en Estados Unidos tiene que ver con la generación de conceptos teóricos y metodológicos, el desarrollo de dos grandes corrientes paralelas, una más de carácter ecológico-cultural con un énfasis psicosocial y otra más clínica preventiva con énfasis en aspectos de la salud comunitaria. Y la cuarta etapa tiene que ver con la ampliación del campo y la incorporación de reflexión sobre la estructura paradigmática de las perspectivas freudiana y de la psicología de la liberación. Estas dos fases que se dan paralelamente, o sea, dos procesos de fases, no corresponden a periodos ubicados temporalmente de una manera fija. Tampoco se han producido simultáneamente en todos los países de una misma región. En algunos países la disciplina se inicia ya con nombre y apellido e incluso ubicándose en un campo específicamente delimitado. Lo que sí se podría decir es que en su conjunto, en cada una de las dos regiones, esas etapas han marcado el desarrollo de esta rama de la psicología. Igualmente, en la medida en que ambos ámbitos del surgimiento, tanto América Latina y los Estados Unidos, crece y se afianza la subdisciplina, las relaciones de intercambio e interinfluencia también crecen coincidiendo los siguientes aspectos. Primero, unión de teoría y práctica. Segundo, la concepción del psicólogo como un agente de cambio social, generativo, reflexivo. Tercero, la relación dialógica entre agentes externos, o sea, psicólogos y agentes internos, miembros de la comunidad, y el reconocimiento del carácter activo de los segundos, o sea, de los agentes internos y miembros de la comunidad. Cuarto, la generación de nuevas formas de investigar e intervenir para poder transformar el medio ambiente y fortalecer a las personas. Quinto, una relación entre problemas socioambientales y vida cotidiana de las personas. Sexto, la interinfluencia de ciertos modelos como psicología, teología y filosofía de la liberación, la educación popular freudiana. Y séptimo, la necesidad de sustituir el modelo médico por modelos psicológicos, el reconocimiento del carácter histórico y cultural de los fenómenos psicológicos y sociales con la aceptación de la propia diversidad. Y ahora vamos a hacer un caso para analizar de cómo las condiciones sociales van a fomentar y mediatizar el surgimiento de este movimiento que llamamos comunitario. Así que leámoslo. El caso venezolano en el último cuarto del siglo XX. En los años 70, ante el creciente fenómeno de marginalidad producto de la migración rural urbana interna y de la inmigración desde países vecinos, se inicia en Venezuela una serie de intervenciones en comunidades de pocos recursos a partir de la iniciativa de instituciones gubernamentales, fundación,
común y fundación social, y no gubernamentales. Por ejemplo, CESAP, el Centro de Estudios Sociales para la Acción Popular, o el Grupo Social CESAP. A mediados de los años 70, el decreto 332 del Poder Ejecutivo crea los módulos de servicio múltiples del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, consistentes en pequeños centros asistenciales instalados en barrios marginales o de bajos recursos. Sus objetivos eran promover, asistir técnica y financieramente a organizaciones económicas que permitan a la población de estos barrios pobres la incorporación en el proceso del desarrollo económico, y además promover organizaciones de base en esos barrios. Estas últimas tenían el objetivo de crear una conciencia social que fomentase el mejoramiento del nivel de los habitantes. Se buscaba así incorporar los sectores más desfavorecidos socialmente a la política del desarrollo estatal, adoptando recomendaciones provenientes de organismos internacionales. La concepción del desarrollo comunitario, que fundamentó esa política, buscaba que las comunidades de pocos recursos, carentes de servicios, se organicen y asumiesen la tarea de gestionar el cambio, en el sentido de mejorar ese propio ambiente y responsabilizarse por el mantenimiento. A su vez, el Plan de la Nación proponía formalmente la organización social del pueblo mediante la participación de todos sus miembros en todos los niveles. Pero podría decirse que, de hecho, entre las disposiciones generales, planes de la Nación, decretos de Poder Ejecutivo y su ejecución, ocurrió una separación de objetivos y medios, que si bien en muchos documentos de organismos estatales puede leerse palabras tales como formación de conciencia, organización, desarrollo y autonomía, lo que se logró mayormente fueron formas mediatizadas de participación en planes en los cuales muchas veces a la agenda explícita se superpone la oculta de carácter controlador, mucho más perentoria y poderosa. Las necesidades eran determinadas por especialistas y funcionarios políticos, y si bien a veces los programas se iniciaban por petición popular en función de exigencias planteadas por algún grupo, luego se modificaban, se aceleraban o se suspendían según las políticas fijadas oficialmente. Estos programas revelaron en la práctica una cariz eminentemente político-partidario. Los programas de reacondicionamiento de barrios satisfacían algunas necesidades determinadas externamente, a la vez que tenían un efecto calmante en la inquietud y la motivación hacia cambios más profundos. Las juntas comunales o de vecinos pasaban a estar integradas por simpatizantes o por miembros de los partidos políticos que ejercían el poder y se constituían en instrumentos de control social y muchas veces en verdaderos filtros de las necesidades sentidas, a la vez que en detentoras inmediatas del poder de dar y negar. Esta situación generó un sistema que incorporaba a los beneficiarios manteniéndolos a la espera, a la vez que conservaba el estado de necesidad. Otorgaba y mejoraba, pero a cambio de ciertas acciones o de ausencia de otras, y de hecho mediatizaba el desarrollo comunitario y la organización popular mientras fomentaba una participación dirigida y controlada que escindía las gestiones comunitarias oficiales y las acciones comunitarias privadas o independientes. Esta separación ocurría porque los sectores populares, cuyas necesidades eran parcialmente satisfechas a veces, comprendían al mismo tiempo que para obtener ciertos logros, para producir la pronta transformación de su modo de vida, debían organizarse y asumir el control. Surgieron así paralelamente asociaciones de vecinos, comunidades de base y otras formas de organización popular que tanto en barrios marginales como de clase media o en zonas obreras colocaron el núcleo de la acción comunitaria bajo su propio control. Entonces, se produjo simultáneamente otro tipo de movimiento social. Al lado de las juntas controladas por los partidos políticos, surgieron asociaciones o agrupaciones motivadas por necesidades vividas y sentidas colectivamente y por el deseo de producir una transformación, no solo del ambiente, sino de los individuos y de la relación entre ambos. Se construyeron así organizaciones privadas, algunas de base religiosas, orientadas por la necesidad de transformar su hábitat y su modo de vida y de ejercer influencia en la producción de esa vida. Ese movimiento social independiente ha sido tan importante que para mediados de los años 80 se hablaba de la ocupación por esas organizaciones del espacio político, hasta entonces controlado por los partidos, de cualquier signo. Ante esto, no tardaron en producirse reacciones tales como la creación de asociaciones oficiales paralelas, campañas de desprestigio y aún de hostigamiento por parte de los partidos desplazados. Lo interesante
es que se abrió una perspectiva de acción colectiva y a pesar del clientelismo político, muchas personas y grupos tuvieron la oportunidad de experimentar los alcances del trabajo comunitario. Como consecuencia, una política estatal y una orientación académica que se desarrollaba paralelamente coincidieron en fomentar una forma diferente de encarar los problemas sociales. En ese sentido, se puede decir que se había comenzado a formar una cultura comunitaria. Dos formas de trabajo comunitario se producen así. En primer lugar, una que opera de arriba hacia abajo, desde los organismos del Estado hacia las comunidades, que desarrolla el siguiente modelo. Tenemos 7 pasos. Primero, selección de un barrio o zona carenciada por la institución promotora. Segundo, determinación y jerarquización de las necesidades de dicho lugar definidas por los técnicos expertos. Tercero, elaboración por los técnicos de un plan de trabajo. Cuarto, una campaña para motivar a la comunidad a participar en la ejecución de dicho plan dirigido por los expertos, que tenía 3 puntos. A, detección por parte de técnicos, líderes de la comunidad proclives a la acción gubernamental. B, el uso de medios de comunicación social, como pueden ser la propaganda, la difusión del plan o programa. Y C, una formación de una organización de base, o sea, una junta comunal, vecinal, promejoras, etc. Promovida siempre desde el proyecto. Quinto, una acción de la comunidad, un inicio y ejecución de las obras que forman parte de ese plan, dirigidas por los técnicos con incorporación de mano obra popular integrada por algunos vecinos. Sexto, relación entre la institución y el barrio canalizado por la Junta, que muchas veces resultó total separación entre este y el resto de los vecinos. Y séptimo, una tendencia a la conversión de la organización creada en comunidad en instrumento de una propaganda partidista y electoral. En el segundo caso, en los movimientos comunitarios surgidos de abajo hacia arriba, es decir, desde organizaciones de base generada en las comunidades, el trabajo tiene otras características que coinciden con la propuesta de la psicología social comunitaria, que tiene estos 7 pasos. 1. Predominio de relaciones horizontales entre los miembros. 2. Generación de conciencia entre los participantes acerca del problema, las propias causas, las vías para solucionarlos y las dificultades. Tercero, el desarrollo de vías para poder obtener recursos y manejar esas ayudas oficiales, muchas veces eran imprescindibles en estos proyectos, dado la situación social, sin hipotecar el control y la dirección, incorporando diversos grados de compromiso a muchos miembros de la comunidad. Lo que se define como muchos, obviamente va a depender de las dimensiones de la comunidad. Algunos barrios de bajos recursos económicos, no solo en las ciudades de Venezuela, sino en otras de América, Asia y África, pueden agrupar varios miles de personas cuyas acciones pueden tener un efecto multiplicador que se extiende a muchos de los habitantes, pero que no llega a abarcarlos a todos. Cuarto, la participación integrada de la identificación de necesidades y la jerarquización de las mismas, así como de los recursos, la búsqueda de las soluciones y la toma de decisiones al respecto. Quinto, acción conjunta para ejecutar esas tareas incorporando la mayor cantidad posible de personas de la comunidad. Sexto, una educación continua de los miembros de la comunidad en diferentes áreas relacionadas no solo con esa satisfacción de las necesidades y del manejo de los recursos, sino también incorporando el crecimiento como grupo y mejoramiento personal de cada uno de los integrantes. Y séptimo, la toma de decisiones por grupos organizados de la comunidad que escuchen las voces de las personas interesadas dentro de la misma. Estas dos tendencias siguen coexistiendo todavía. O sea, los gobiernos venezolanos no observan una tradición paternalista, clientelista ininterrumpida hasta ahora. Pero es necesario señalar que incluso en momentos en los cuales toda ayuda oficial pasa por la exigencia de doblegar la cerviz ante las exigencias de funcionarios gubernamentales, de la no nomenclatura partidaria, de los desmanes del autoritarismo y del temor de las represalias, las organizaciones comunitarias nacidas de la capacidad autogestionada y del deseo de la transformación de las condiciones de vida que pueden tener las personas siguen continuando siendo fuertes y decididas. Si bien el techo económico y el techo político, al hacerse más bajos, pueden generar obstáculos de grandes magnitudes, así como factores propios de la desorganización y de la desesperanza, de la desmovilización y de la apatía, va a ser necesario poder enfrentarlos y vencerlos, obviamente a través de recursos democráticos y participativos.